Buenos días, chicos y chicas. En el video de hoy vamos a hablar sobre los comités de usuarios, otro mecanismo de hacer efectivos nuestros derechos como ciudadanos activos e interesados en el bienestar social. ¿Qué son los comités de usuarios? Los comités de usuarios son formas de organización de personas que se agrupan libre y voluntariamente para observar e incidir en la calidad de la prestación de servicios. Al ser formas de organización, los comités están compuestos por personas que se agrupan de forma libre y voluntaria para poder observar, ser parte e incidir en la calidad de la prestación de los servicios. Ahora bien, una vez que ya tenemos una pequeña noción sobre qué son los comités de usuarios y de usuarias, vamos a plantearnos 3 preguntas que, pese a que ahora tal vez se nos resulten un poco raras y las veamos difíciles de responder, al finalizar este módulo van a ver que las van a responder por ustedes mismos y que son preguntas sencillas, además de útiles. La primera de ellas es: ¿cuál es la finalidad de los comités de usuarios? La segunda pregunta que nos planteamos es: ¿quiénes pueden convocar a los comités de usuarios? Y la tercera es: ¿cuál es la finalidad de los comités de usuarios, pero dentro del espectro de la participación ciudadana? Bueno, ¿cuál es la finalidad de los comités de usuarios? Los comités de usuarios y usuarias son formas organizativas que efectivizan el mecanismo de control social. Estas tienen un carácter permanente y se sostienen en el tiempo, y el espacio que crean en ellas sirve para interlocutar entre los prestadores de los servicios y los usuarios. Es decir, la finalidad de los comités de usuarios es crear un espacio de diálogo entre los prestadores del servicio del Estado, ya sean públicos o privados, y los usuarios de este servicio, que en este caso seríamos los ciudadanos. Al constituirse ese espacio, lo que se busca es constituir una instancia receptora de quejas y denuncias respecto al servicio que reciben los usuarios y las usuarias, es decir, los ciudadanos, de cualquier tipo de servicio que nos preste una institución pública. Pero vamos a ver un poquito más a fondo esto desde la participación ciudadana. Dentro de la participación ciudadana, los comités de usuarios, en primer lugar, nos sirven para ejercer los derechos de participación y control social. Esa es una de las finalidades más importantes, pues nosotros como ciudadanos tenemos derecho a ser parte activa del Estado, pues estamos en una democracia. Y al ser parte activa del Estado, crearemos una democracia de más calidad. Ahora bien, por otra parte, también tiene la finalidad de generar mecanismos ciudadanos cuya gestión esté orientada a la remisión de quejas y reclamos de los usuarios de mercado a las instituciones competentes. Es decir, que nosotros como usuarios evaluemos el servicio que nos están prestando y presentemos las respectivas quejas, pues el trato que se nos debe dar es justo, digno y eficaz, pues somos los ciudadanos y los consumidores de estos servicios. Pero no solamente nos podemos limitar a dar quejas o a ser parte de un comité de usuario únicamente cuando existen malos tratos, sino también podemos aportar para el mejoramiento permanente de la calidad de los servicios, ya que al aportar en el marco de la corresponsabilidad para un mejoramiento de la calidad de los servicios en las instituciones públicas o en las instituciones privadas que manejan fondos públicos en el ámbito del mercado, tendremos también nuestra retribución y estaremos contribuyendo a nosotros mismos y a nuestra comunidad. Por otra parte, esto también nos generaría capacidades, ya que al observar y analizar la calidad y eficiencia de las prestaciones de los servicios, conoceríamos mucho más acerca de las instituciones y los servicios que el Estado nos presenta.
Y al ser parte de esto, incidiremos en el mejoramiento continuo de los servicios, inclusive en instituciones que no hayan sido evaluadas, pues ya estaremos dando un patrón de cómo se podrá hacer más efectivo y óptimo el trato de las instituciones hacia los ciudadanos, es decir, sus clientes. También, otra de las finalidades dentro de la participación ciudadana es generar bases de datos a nivel nacional. Estos nos sirven para capacitar y acompañar técnicamente y contar con la información oportuna para incidir en el mejoramiento de todos los servicios, evaluación y también erradicar la tan temida corrupción. Pues al estar nosotros atentos al funcionamiento correcto y eficaz de las instituciones que nos prestan servicios, podremos detectar con mayor manera, con mucha más facilidad, si es que hay alguna irregularidad o algún mal manejo, inclusive de los fondos, que recordemos son fondos destinados a la ciudadanía y tienen que ser manejados de la mejor manera y siempre de una forma transparente y limpia. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito más y vamos a averiguar quiénes pueden convocar a los comités de usuarios, porque seguro te estarás preguntando, ¿cómo puedo ser yo parte de esto? Y vas a ver que no es tan difícil como parece. Dentro de la página del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos encontramos el instructivo para la conformación de comités de usuarios de servicios públicos. En él podemos observar un contenido bastante completo acerca de los comités de usuarios. Uno de ellos son las reglas generales, información sobre cómo son los comités de usuarios, las características que estos tienen y cómo deben estar conformados. En el tercer capítulo observamos los requisitos para ser miembros, que es uno de los apartados que nos interesa, las inhabilidades para ser miembros, las atribuciones, deberes, prohibiciones y más características que deben tener los miembros del comité de usuarios. También nos podemos encontrar en el capítulo 5 el apoyo institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al comité de usuario, pues estamos acompañados y respaldados por esta institución y poder del Estado. Y en el capítulo 5 también podemos ver los procedimientos sobre la conformación de los comités de usuarios. También nos encontramos las fases que estos tienen para saber cómo actuar una vez estemos dentro de ello y los anexos que serían los formularios, los planes de trabajo y cómo solicitar los informes anuales, semestrales u otro tipo de información. Entonces, vamos al capítulo 3. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro? Para ser miembro de un comité de usuarios, se requiere una ficha de inscripción individual, que veremos luego, una copia de cédula de ciudadanía y o identidad, la papeleta de votación, ser usuario o usuaria del servicio público a vigilar, y en caso de que seamos alguna organización social de hecho derecho, deberemos presentar un documento que nos habilite en calidad de representante legal o delegado de dicha institución. No tenemos que elaborar ni tener contratos con la entidad prestadora del servicio donde vamos a vigilar el comité de usuario. Y también tenemos que participar en jornadas de inducción y capacitación para prestar una mejor calidad del servicio, siendo parte del comité de usuario. Ahora bien, las inhabilidades para ser miembro es tener cualquier tipo de vinculación con la institución o la empresa a la que vamos a vigilar. Tampoco podemos estar vinculados con matrimonio, unión de hecho o algún tipo de parentesco o afinidad con las personas a quienes cuya gestión y prestación del servicio sean objeto de vigilancia. Tampoco podemos ser dirigentes de un partido o movimiento político ni ejercer actividades proselitistas en relación al objeto y naturaleza del comité de usuarios, para no tener conflictos de intereses ahí dentro. También podemos observar las atribuciones, como por ejemplo solicitar información y documentos, presentar denuncias realizadas por los usuarios, mantener canales de comunicación entre el comité de usuarios y las autoridades o representantes. También podemos ver nuestros derechos, como son cumplir de forma objetiva, imparcial y transparente,
presentar un informe semestral y uno anual de los resultados, cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y participar en la socialización de las conclusiones, porque recuerden, ser parte de un comité de usuario es un servicio a la comunidad y por lo tanto tenemos que devolverle nuestro trabajo a la comunidad. Ahora bien, tenemos que tener muy en claro las prohibiciones. Entonces, es súper importante saber que no podemos utilizar con fines ajenos al comité de usuarios o servicios públicos, ni la información que llegamos a obtener. Tampoco se puede utilizar la credencial de identificación asignada con fines ajenos al comité de usuarios. Tampoco podemos recibir regalos, dádivas o similares que influencien la integridad o caigan en conflicto de intereses en el desarrollo del comité de usuarios que vamos a realizar. Mucho menos tomarse atribuciones y competencias a nombre del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o de la entidad observada. Recordemos que nosotros estamos realizando un servicio a la comunidad y no podemos beneficiarnos de ello, sino más bien lo hacemos para beneficiar a la comunidad entera, no beneficiarnos como una unidad personal o de forma individual. Por lo tanto, es muy importante recordar que no debemos caer en actos de corrupción, pues es lo que se trata de erradicar con este tipo de participación ciudadana. Ahora bien, vamos a ver los procedimientos para la conformación del Comité de Usuarios de Servicios Públicos. Para esta conformación existen 3 instancias principales o 3 vías para la conformación de esto. La primera y la que más nos interesa es la de iniciativa ciudadana o colectiva. La segunda y la tercera son a solicitud de una autoridad o una institución pública y a iniciativa del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la primera, que es la conformación por iniciativa de ciudadana o colectiva, se da por el interés de mínimo 5 ciudadanos que puedan conformar un comité de usuarios o de servicios públicos frente a un servicio público que desean participar o que desean vigilar. En ellos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mantendrá reuniones previas con el fin de socializar el funcionamiento y alcance que tiene el Comité de Usuarios de Servicios Públicos. Por medio de estos espacios de interrelación se podrán despejar dudas o interrogantes que tengan las personas interesadas, además que se permitirán establecer las acciones o estrategias que posibiliten iniciar. El procedimiento para la conformación de convocatoria a los comités de usuarios por parte de una autoridad o institución pública o por iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se dará de una forma distinta, ya que son entidades del Estado. El primer paso es elaborar un informe respectivo para conocimiento y resolución del Pleno, quien convocará a personas naturales y organizaciones de la sociedad a conformar el Comité de Usuarios de Servicios Públicos, determinando entre otros aspectos el servicio público a vigilar, el ámbito del lugar, la fecha límite, la entrega de los documentos y de la documentación y el perfil requerido para ser miembro del Comité de Usuarios de esa institución que consideren necesaria vigilar. Ahora bien, también la autoridad o institución pública estará a cargo de presentar los informes y de realizar ese trabajo. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo del formulario de inscripción individual para el comité de usuario. Como ven, son datos sencillos, como el lugar, el nombre de la fecha, el nombre del comité de usuario a convocar, el espacio a vigilar, los datos generales del ciudadano como nombre, nacionalidad, el género, autoidentificación étnica, el lugar donde vive, un número de contacto, dónde trabaja, en qué actividad realiza, cuáles son sus tiempos de trabajo y en caso de pertenecer a una organización, como ya se mencionó antes, tendrán que ser calificados como los representantes. Este documento tenemos que comprender que está bajo juramento, pues no podemos mentir en él, ya que no deben haber conflictos de intereses y es un documento totalmente legal. Pero bueno, les recuerdo que este instructivo para la conformación de comités de usuarios de servicios públicos contiene mucha información útil que nos podría servir en el momento de buscar tomar parte del mundo de la participación ciudadana y del control social. Por lo tanto, si les interesa, en la cajita de descripciones les hemos dejado el link
a este documento para que puedan adquirirlo de forma sencilla y más directa. Pero bueno, vamos a ver ahora en qué se respalda la existencia de los comités de usuarios. Los comités de usuarios se han fundado en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. También están amparados en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También está presente o vigente en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, por lo cual podemos denotar que la posibilidad de conformar comités de usuarios es un derecho que nosotros tenemos como ciudadanos ecuatorianos y a la vez es una obligación si es que buscamos que nuestro país y nuestra comunidad tenga mejoras y una buena calidad en los servicios que nos presta el Estado. Ahora que ya les hemos dado esa explicación, podrán ver que es sencillo responder a las 3 preguntas que nos hemos planteado previamente, además de que ahora creo que ya tenemos un poco más claro qué son realmente los comités de usuarios y cómo nos benefician esto dentro del Estado. Pero bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la finalidad de los comités de usuarios? Como ya vimos, es comunicar a los prestadores de servicios con los usuarios, crear un espacio donde ellos se puedan comunicar para que los prestadores de servicios mejoren los servicios que están ofreciendo y de esta manera los usuarios se sientan más satisfechos con los mismos. La segunda pregunta, que era ¿quiénes pueden convocar a los comités de usuarios? La tratamos viendo las 3 posibles vías, pero la que más nos interesa es la que se da por iniciativa popular. Y en este caso, los que pueden convocar a este mecanismo de participación ciudadana son un mínimo de 5 ciudadanos que tengan algún proyecto o algún interés en vigilar o supervisar alguna institución o servicio del Estado y que sean usuarios del mismo. La tercera y última pregunta, que era ¿cuál es la finalidad de los comités de usuarios dentro del espectro de la participación ciudadana? Se contesta de una forma un poco sencilla, aunque vimos que era muchos el alcance de este mecanismo. Pero en general es efectivizar el mecanismo de control social, ya que a través de ellos podemos sistematizar los datos, evaluar servicios y estar más cerca de las actividades y los servicios que prestan las instituciones, tanto públicas como privadas, y que son parte del Estado. Pero ahora bien, se dice que es muy importante esta efectivización del mecanismo de control social, ya que gracias a la información que se pueden producir en los comités de usuarios, es más fácil detectar irregularidades en la prestación de servicios. Recordemos que los servicios que provee el Estado son con fondos públicos y que nos pertenecen a todos como ciudadanos ecuatorianos. Por lo tanto, tenemos que vigilar y estar atentos de que estos sean usados de la mejor manera, de una forma limpia, justa, equitativa y sobre todo sin corrupción, ya que los servicios que presta el Estado son eso, servicios a los usuarios, a nosotros mismos como ciudadanos, y por lo tanto tienen que llegar de la mejor manera y la más efectiva posible. Y si todos somos parte de una participación ciudadana activa y controlamos a nuestras instituciones, a nuestros mandantes y a los miembros del Estado, lograremos tener una democracia con un mayor nivel de calidad, mucho más transparente y sobre todo efectiva. Ahora bien, una vez que ya tenemos un poco más claro qué son los comités de usuarios, cómo están conformados y también con apoyo del documento que les dejamos aquí abajo, les dejamos una pequeña actividad. Pueden entrar a la página del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o a otras fuentes legítimas e investigar cuántas veces han actuado los comités de usuarios en defensa del consumidor en Ecuador durante el año 2019. No lo planteamos en el año 2020, pues recordemos que para esta información hacerse pública, se requiere que ésta sea recolectada y supervisada para pasar a su posterior publicación,
por lo que muchas de las rendiciones de cuenta o documentos se publican con un año de posterioridad, mucha de la información. Y también les dejamos el enlace directo para que ingresen a la página del Consejo de Participación Ciudadana y Social, aquí abajo en el enlace, en la caja de descripción. Y recuerden que en esa página también pueden ojear acerca de otros mecanismos de participación ciudadana que también hemos tratado a lo largo de varios videos que ya llegarán a ver. Y también pueden entender sobre los informes de rendición de cuentas, de realizar denuncias o pedidos y ver muchos más mecanismos que nos ayudarán a tener un mejor país a través de nuestras pequeñas acciones como ciudadanos. Muchas gracias.